En Cuatro Cabezas disfrutamos la ciudad en la plaza de 13C Radio. Conectamos con el urbanismo y vivimos el espacio público con Pablo Alar. Don Pablo Alar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique, aquí disfrutando este día de invierno en primavera. Sí. ¿Tenéis clase? ¿No le dieron feriado a los No, hoy día no es feriado. No. Ah, mira. Sí, no. Oye, bueno, he seguido un debate que a mí me parece apasionante, pero solo a mí, no sé, que es el tema del ladrillo en la construcción. Esto por un reclamo que hace Hernán Levy, que es un empresario del ladrillo, el más grande de Chile por lejos, donde él se queja que porque ya el Estado, o particularmente este gobierno, no construye con ladrillo, sino que más bien se ha ido por la solución industrializada, que me gustaría que nos contara de qué se trata, que es como, hipotéticamente, es como llegar e instalar una casa prehecha y armarla en el lugar, in situ, y a Levy le habían pedido, oye, dice el Mercurio, que construyera como una casa prefabricada de ladrillo, y es imposible, si tengo que ir a construirlo en el lugar. ¿Qué te parece este debate? Bueno, me toca de cerca porque tengo que hacer el disclosure de que yo soy director de Cerámica Santiago, la empresa fabricante de ladrillos de la cual Hernán Levy es propietario. Casi todo el mercado, ¿no? Es como un 70, un 80% del mercado, porque siempre va a haber ladrillo artesanal, hay unas fábricas menores, digamos, pero es la más grande y la más importante de Chile. Un poquito. Sí. ¿De qué está hecho el ladrillo? Es una mezcla de arcilla con una serie de silicatos y otro tipo de materiales que le dan esa consistencia, esa perdurabilidad, esa resiliencia, digamos, que lo hacen probablemente el material de construcción más antiguo en la historia de la humanidad. Así es. De hecho, hay análisis, digamos, que dan cuenta del uso del ladrillo hace más de 10.000 años antes de Cristo. Y por otro lado también es donde se inició la escritura. Acuérdate que los primeros escritos fueron tabletas de arcilla, ¿verdad? Como bajo relieve. Entonces, a ver, ¿de qué está hecho el ladrillo? De arcilla, y no se encuentra en cualquier parte esa arcilla, solo en algunos territorios, y es por eso que el ladrillo además tiene un área de mercado bastante limitado, porque es un material tan barato por unidad, que llega un momento en que el costo del flete es más alto que... Claro, leía que eran 500 kilómetros más o menos. Aproximadamente, claro. O sea, después de 500 kilómetros ya no conviene... Y donde no hay arcilla no hay ladrillo, y por eso es que en el sur cuesta mucho encontrar ladrillos del Biobío hacia el sur, digamos. En Chile hay harto ladrillo, ¿no? En la construcción. Mucho. Yo te comentaba fuera de micrófono, yo en Bogotá me impresionó que casi todo es ladrillo. Colombia tiene una tradición de albañilería y tiene los mejores albañiles del mundo. No te creo. Sí. Que mira. Pero si tú te fijas, lo bonito del ladrillo es que no solamente el material más antiguo, probablemente el objeto de diseño que más se ha refinado en la historia de la humanidad, porque llevamos mucho tiempo usándolo. Si tú te fijas, es lo suficientemente pequeño para tomarlo con una mano. Claro. Es lo suficientemente pesado para generar una masa térmica, para protegerte del frío, del calor, pero al mismo tiempo lo puedes transportar, lo puedes apilar. Y lo más increíble es que en cualquier lugar del mundo tú encuentras un albañil. O sea, hasta en el pueblo más recóndito de África va a haber alguien que va a saber mezclar el mortero y ponerlos en cadeneta, etcétera. De hecho, arquitectos famosos por su alta tecnología, como Norman Foster, tiene una fundación que fomentan la construcción de bóvedas de ladrillo en localidades rurales en África para poder, digamos, generar infraestructura mínima de salud, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que basta con mandarle los ladrillos, mandarle un poco los planos y los van a construir bien. Claro. Entonces tiene esa cosa, esa raigambre, y además tiene esa raigambre cultural también de la casa de material. La gente toca la pared, y siente al tiro que el ladrillo perdura en el tiempo. Es un material además circular, porque tiene el ciclo de vida del ladrillo supera el ciclo de vida de las edificaciones. Y es bien transversal, Y es muy transversal. Hay lugares pituquines, viviendas sociales con ladrillo. Bueno, de hecho, todavía el fuerte de la vivienda social en Chile se construye con albañilería reforzada. Y por otro lado también, el mercado futuro del ladrillo es más bien de lujo. Es más bien enchapes, terminaciones, ladrillos que hacen ciertas filigranas para hacer separadores, para tamizar la luz, etcétera. Entonces, y siendo la misma materia, que es lo bonito. Oye, y esto de ¿qué son las viviendas industrializadas? Porque suena bien cautivador una vivienda que uno arma en poco tiempo, que parece no ser más barata, por lo que leí.
pero sí permite la premura, la oportunidad, la urgencia para solucionar problemas particulares, por ejemplo, lugares donde cayó agua, se inundó todo y vamos poniendo una vivienda industrializada. Pero la vivienda industrializada, ¿cómo se ve desde fuera? No es la media agua en el fondo. No, no es la media agua. A ver, la vivienda industrializada es aquella que sus piezas y componentes se fabrican en una, o sea, se ensamblan en una fábrica. Ya. Y la casa viene ya premodulada y más bien se construye en seco, como se llama, en el terreno donde se pone va a instalar. ahí abajo. La mayoría requieren igual un radier, requieren, si no, unos pollos, etcétera, que igual van a requerir un poco de faena. Ya. Pero la gracia de las viviendas industrializadas es que son paneles que ya vienen con la estructura, las terminaciones, los enchufes, etcétera, y es más bien llegar y ensamblar. Ahora, ¿cuál es el quid del asunto acá? La vivienda industrializada juega un rol importante en construcciones, por ejemplo, como los campamentos mineros, donde es muy difícil hacer una instalación de faenas tradicional y es más rápido, digamos, armar estos hoteles que le llaman, ¿verdad?, los mineros donde trabajan arriba, etcétera. O cuando son instalaciones temporales, llámese una instalación de faenas, cosas así. Pero... O cuando son más pitucos. ¿Ah? Cuando son más pitucos, estos como cubos que hay de casas como Tecnofaz. También, claro. Bueno, todas esas son empresas que partieron trabajando fuerte con la minería. Y cuando tú querías tener una casa rápido, esa es una solución. Ahora, a nivel mundial, a nivel global, en los países más desarrollados, donde hay una industria importante, digamos, proceso de industrialización, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cerca de la industria de la vivienda industrializada produce el orden de 100.000 viviendas. 150.000 viviendas al año, que para Estados Unidos es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. ¿Por qué? Porque la construcción todavía tiene eso que tienes que adaptarlo al terreno, al lugar y a la idiosincrasia. Es distinto a los autos. Los autos tú los produces en serie y los autos van a andar por todos lados y se van a adaptar a los caminos, etcétera. Pero la casa tiene que tener cimientos, tiene que tener una orientación, tiene que tener, digamos, reconocer ciertos hábitos, estilos de vida, que la vivienda industrializada es más difícil que lo haga. De partida porque no es tan fácil de intervenir. Como viene todo el panel, con todos los cables, con todas las cosas, tú no puedes llegar a romper el panel y ampliarla. En cambio, una vivienda tradicional, ya sea de madera, de bloques de hormigón, de ladrillo, etcétera, existe ese maestro chasquilla en todo pueblo que sabe cómo ampliarla y las familias las van adaptando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el ministerio? ¿Y por qué viene esta polémica que se suscita, digamos, entre el ministro, el jefe de la DITEC, que es Hernán Levy, y algunos de los que estamos en la discusión pública? Es porque el gobierno, en su plan de emergencia habitacional, que plantea llegar a 260.000 soluciones habitacionales dentro de este gobierno, está dando un impulso muy fuerte a la vivienda industrializada. A nosotros nos parece fantástico que lo hagan. O sea, yo creo que es importante que se desarrolle una industria de la prefabricación en Chile. El problema está en que están tan empecinados en que se active esta industria, que están empezando a darle una serie de incentivos que empiezan a liberarlos de ciertas trabas que está enfrentando la construcción tradicional. Ya, perfecto. Y la construcción tradicional en estos momentos en nuestro país está viviendo una crisis. Hemos visto cómo durante la pandemia, por quiebre de stock de materiales o por falta de financiamiento, muchas constructoras han ido quebrando, etcétera. Y grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el año pasado el ministerio hace un llamado a la construcción industrializada y dicen, vamos a generar una glosa llamada la glosa 6 en el presupuesto de la Nación, la ley de presupuesto de este año, en que vamos a eximir a las viviendas industrializadas de permiso de edificación y recepción final. La permisología es lo que realmente está haciendo demorar la construcción de las viviendas. Claro. Vamos a decir, estas casas no van a requerir recepción final. Claro, ¿por qué? Porque supuestamente ya vienen prediseñadas, entonces no tenemos que chequear si las hicieron bien o mal. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a generar un espacio de competencia donde no hay libre competencia. Claro. Porque le estás liberando a una tecnología de cierta permisología. Cuando el problema aquí no es que la vivienda industrializada se construya más rápido que la tradicional. La vivienda tradicional, una vivienda social en material tradicional la puedes tener levantada en 6 meses y una industrializada en 2, 3. Ya. Lo que te demora es la permisología. Ya, que te puede llevar hasta 6 años, digamos, entre el permiso de edificación, que sacar la recepción, etcétera. el hito. Claro, no sé qué. entonces ahí es donde Levy dice,
nosotros queremos participar. Déjennos a nosotros como industria tradicional también participar de este programa. Y ahí es donde el ministerio dice, ya, pues, preséntanos una vivienda tipo. Claro. Y Levi diseña una vivienda tipo, que el primer piso es en ladrillo, porque el ladrillo es un material industrial, y el segundo piso es prefabricado, y no lo pescan, no responden, y está ahí, digamos, la vivienda, porque el futuro de la vivienda al final es híbrido. Yo creo que tenemos que acelerar los procesos, sí. Todos queremos que el gobierno complete su plan exitosamente con las 260.000 viviendas. Pero insistir en darle facilidades a una tecnología respecto a las otras, no sé si ayude a que lleguemos a esa meta. Espérate, ¿y esa tecnología, hay masa crítica en Chile para construir con volúmenes altos? ¿Hay empresas que se dedican full a esto? Mira, hoy en día hay 5 empresas precertificadas por el MIMBU, algunas en madera, otras en materiales mixtos. Y se entiende que más o menos la capacidad que tiene esa industria es de 4.000 unidades al año. Ah, poquito. Por eso es que el ministro acaba de anunciar una licitación para hacer 20.000. Ahora, yo creo que con suerte a finales de este gobierno, la industria chilena de la prefabricación lograría llegar a 20.000. Porque necesitan actores nuevos, ¿no? Se necesitan actores nuevos, se necesitan capacidad, y además que volvemos a topar en un tema de fondo, y es que ¿qué pasa con esa industria una vez que termina este plan de emergencia habitacional? Si es que van a tener demanda. Claro. Porque tú vas a traer unas máquinas, unos robots, etcétera, para fabricar todas estas cosas de fábrica, y el tema es después qué pasa. Entonces, ahí es donde está el primer problema. De hecho, esta glosa 6, que fue que le dio una serie de exenciones, digamos, de permisos y cosas, logró que el año pasado, o sea, este año, perdón, a lo que llevamos del año, se han construido menos de 100 viviendas industrializadas. 100. Menos de 100. Cuando el plan es tener 6.000 según el programa de gobierno, y el plan del ministro ahora este próximo año es que sean 20.000. ¿Y no es posible traer de afuera? Es que ahí estáis importando aire y estáis dejando la plata afuera. Y esa es una cosa que a mí me tocó cuando nosotros estábamos en la reconstrucción después del 27F. Yo conocí a Levi por una pelea similar. Pues yo estaba en la reconstrucción y dijimos, invitemos a la industria de la prefabricación para poder llegar más a tiempo, son 220.000, etcétera. Traigamos casas canadienses, traigamos casas chinas. Lo primero que dijo el presidente fue por ningún motivo. ¿Por qué? Porque estáis dejando la plata chilena afuera, no estás generando empleo, no estás generando desarrollo, y por otro lado te estás trayendo containers llenos de aire. Claro. Porque al final, como son piezas y componentes, no es óptimo importar viviendas desde afuera. Entonces, ¿para dónde va la solución? Yo creo que la solución aquí va porque sí, es importante fomentar la industria de la prefabricación, sí, hagámoslo. Pero si vamos a darle licencias a una tecnología y estamos en un plan de emergencia habitacional donde la tradicional se está quedando atrás, no necesariamente por la construcción, por las técnicas, sino que por la falta de financiamiento o la falta de certeza para poder avanzar los proyectos, agilicemos eso, pasemos de un plan de emergencia a un plan de catástrofe habitacional. Sí, lo que tenemos en los campamentos ahora es una catástrofe. Claro. Entonces, si vamos a saltarnos la fila, que se la salten todas las empresas que tienen la capacidad, obviamente con la supervisión del MIMBU, para que sean proyectos certificados, regulados, etcétera, pero no darle más a unos respecto a otros. Ya es el quid del asunto, como dices tú. Claro. Oye, y construir en ladrillo es más lento, es menos caro, ¿no? Que la vivienda industrializada. Mira, se han hecho distintas modelaciones. Al final lo que pasa aquí es que hay un tema logístico, hay un tema de las faenas, depende mucho, porque una vivienda industrializada requiere menos mano de obra en el lugar de donde se monta, pero el flete puede ser más costoso si es que tienes que llegar a un lugar lejano con todos los paneles, hay veces que no cabe. Y además me tinca que, y corrígeme tú, que tienen que ser estandarizadas, como dices tú. Claro. Pues no puede ser para un cerro una vivienda, para el valle otra, no, pues no. Todas iguales, y así en el terreno ahí veremos cómo se la arregla. Claro, y ahí es donde volvemos al tema también de la idiosincrasia, de la cultura, de cómo se adapta eso a la realidad de cada localidad. ¿Y son de buena calidad las viviendas industrializadas? ¿Sí? Hoy en día te diría que sí. Ya. Se llega o sea, bastante uno puede calidad. vivir un rato largo ahí, ¿no? Sí. Ahora, es distinto, y ahí vuelvo al tema cultural. Son casas de materiales ligeros, de paneles, que cuesta ampliarlas, si no es utilizando los mismos componentes de la misma empresa. Claro. No es llegar y hacer una ampliación.
Todavía está esa idea de que la gente golpea la pared y suena hueco, digamos, el tema. Pero es una buena solución. Yo creo que es un gran complemento al plan de emergencia habitacional. Lo que pasa es que también aquí hay temas ideológicos. O sea, si tú ves el programa de gobierno del presidente Boric, en la página 153, dice... y se impulsará la creación de empresas públicas regionales de construcción sustentable, bla, 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 bla. ¿Ya? Que no se han creado. Espérate. De bajo impacto ambiental, con innovación, estandarización e industrialización de sistemas constructivos. O sea, está el sueño de volver a los famosos bloques rusos que teníamos en la época de Allende, claro, los KPD o los KPP. O sea, está esta idea como de que el Estado pueda volver a fomentar una industria de la vivienda por componentes, que es algo que la verdad es que en el mundo no está aprendiendo. Yo te diría, vuelvo a insistir, es muy importante. Yo creo que el futuro de la construcción es híbrido, donde vamos a tener cada vez más componentes y una mezcla, digamos, entre construcción tradicional y elementos que vienen industrializados. Como un Lego. Claro, pero forzar eso, a partir además de darle ciertas licencias a esta industria que es todavía embrionaria, a mí me parece injusto. Y creo que debiéramos si queremos que sea un éxito este plan de emergencia habitacional, invitarlos a todos los actores y ver cómo, digamos, apoyamos a la industria de la construcción tradicional, porque además la emergencia no es solo de vivienda, también es de empleo. Sí. Y si tú te tiras una planta robotizada y con 3 viejos que te montan la casa en Curepto o en Niribilo o en Huerta de Maule, no está quedando empleo en esas localidades. Oye, ¿y la vivienda social en cuánto está de metraje actualmente? Yo me perdí porque uno tiene en la mente las casas Chu y no, en los 90 y los 80 estaban en los 39, 40 metros cuadrados y están todas por sobre los 55, 60. Ya. Sí, ha subido el estándar de tamaño, sí. Ya, qué buena noticia esa. Es una buena noticia, pero ojo que de repente no es necesariamente la gran solución, porque ha cambiado mucho la composición familiar. Sí. La cantidad de hogares que son una persona. O sea, ni siquiera monoparentales. Claro, monos, claro. Sin parentales, digamos. Sin ha aumentado mucho. Gente joven que prefiere 1000 veces vivir en un departamento chico en el centro, cerca de las oportunidades, que en una casita de 60 metros en la periferia. Claro. Entonces, hacer ese mix, ir adecuando. ¿Y eso la política pública lo va aquilatando? O sea, los cambios demográficos. Yo creo que sí, particularmente en ese caso, en los nuevos programas que hay de subsidio al arriendo. Claro, porque antes uno se imaginaba familia de 4. Claro, el estándar era familia de 4, donde fuera donde sea. A nosotros nos pasó en la reconstrucción, el 27F, que de repente nos dimos cuenta que había localidades en la región de O'Higgins, por ejemplo, en que en una población que se había entregado hace poco, no sé, pues habían 10 casas que estaban abandonadas o convertidas en bodega, o arrendadas a terceros. Ya. ¿Por qué? Porque el subsidio se lo había ganado un cabro de 22 años que postuló y que estaba soltero y todo, y se vino a ir a Santiago y tenía la casa botada. Claro. Hay muchos apartamentos que son bodegas en el centro, entiendo. También, pero eso tiene que ver con la disponibilidad a pagar o rentar de ellos. Pero efectivamente ahí hay un tema también bien interesante en la política habitacional, que es empezar a entender los cambios sociodemográficos y también que la vivienda ya no es para toda la vida, sino que para ciertas etapas de la vida. Claro. Y donde el subsidio al arriendo puede ser algo importante. De hecho, se comenzó a implementar con fuerza después del 27F, porque ahí nos dimos cuenta de esos cambios. Pablo Lar, 1.000.000 de gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. Que estén muy bien.